Muy buen día, mis apreciados. Hoy tengo el gusto de compartirles el proceso de diseño de una vivienda campestre en el municipio de Chinacota, norte de Santander. Iniciemos con el terreno. Bien, tenemos un lote rectangular de 44.44 metros por 22.02 centímetros de ancho. Bien, este lote pues tiene unas dimensiones muy agradables, con un área aproximada de 915.94 metros cuadrados, lo que hacen de un terreno muy agradable para este tipo de proyectos. También tenemos otras lineecitas por acá. Son cada una de estas que se llaman curvas de nivel. Las curvas de nivel pues procuran explicarnos cómo es la forma del terreno. Veamos por ejemplo esta curva de acá, que tiene una etiqueta con el número 1088.00, pero miremos esta otra curva que tiene una etiqueta que dice 1088.25. ¿Esto qué quiere decir? Olvidémonos un poquito del 1088 y veamos el 00 y el 25. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta línea de terreno está 25 centímetros más alta de esta línea de terreno, ¿sí? Y esta otra línea también tiene otros 25 centímetros, entonces sumarían 1088.50. Esta siguiente tiene 1088.75. Desde esta cota, que es la 00, hasta aquí atrás, nos dice nuestras curvas de nivel que hay una diferencia de 75 centímetros, ¿sí? Lo que quiere decir que esto es casi plano, pero con una leve inclinación de sur a norte. ¿Por qué sur a norte? Porque aquí tenemos la rosita esta que nos indica que el norte es para acá, sur para acá, oriente para acá y occidente para acá. Muy bien. Además de las curvas de nivel, también podemos mencionar a estos solecitos que aparecen acá. Estos solecitos nos explican cómo es el recorrido del sol sobre el proyecto. Y la curvita, como está hacia abajo, quiere decir que el sol se inclina un poquitín al sur geográfico, porque estamos en el polo norte sobre la línea ecuatorial. Entonces, estos son unas condiciones muy positivas para el terreno. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente: yo puedo poner una parte de volumen, del volumen aquí en esta parte. Por ejemplo, si yo la pongo aquí, si yo pongo una parte de mi construcción, la pongo en este lugar, pues ¿qué pasa? Cuando sea el sol que sale en las mañanas por el oriente, pues este volumen va a tener una sombra por este lado, ¿cierto? Entonces voy a tener sombra en las mañanas. Pero si yo este volumen lo ubico aquí al lado del arbolito, quiere decir que yo voy a tener algo de sombra aquí adelante, en esta parte del centro del lote. Por cierto, aquí está un amiguito que es un amiguito muy importante dentro del lote, que es un árbol joven que es deseable no tocarlo, ¿cierto? De igual manera, estos otros arbolitos que aparecen aquí en el levantamiento topográfico, vamos a hacer todo el deber de no tocarlos, porque bueno, son un regalo de la naturaleza. Entonces debemos aprovecharlos. Incluso se puede convertir casi como en el eje, en uno de los ejes principales del proyecto. Pero me parece un poquito más interesante si yo más bien busco la sombra en las horas de la tarde, que es cuando uno termina de almorzar y de pronto la tardecita es como más rico salir a disfrutar de toda esta área verde. Por otro lado, si necesitáramos más construcción, pues podríamos ubicarlo aquí en este lado, ¿sí? Aquí en este lado podríamos ubicarlo y sería muy interesante porque esto nos va a dividir, esta parte nos va a dividir el terreno en dos partes, como en una más pública, recreativa, y otra parte un poquito más privada, de una huerta casera, ¿no? Entonces,
Por otro lado, la forma en L también hablamos en la reunión que a los clientes les llama la atención por sus bondades. Bueno, en este caso, esta me parece que sería una de las maneras más acertadas y que estaríamos como replegando la construcción a un ladito y dejando todo abierto para que toda esta zona verde pues se pueda jugar un poquito con la pelota, que corran los niños por acá. Entonces me parece muy importante eso. En ese caso podemos pasar a los esquemas de espacios, ¿sí? ¿Y qué son los esquemas de espacios? Bueno, aquí es donde podemos ver unas diferentes disposiciones de cómo sería esa vivienda. Entonces tengamos en cuenta que cada una de estas ya va a cambiar su orientación, porque vamos a coger este lote y lo vamos a voltear, vamos a girarlo 180 grados, vamos a girarlo porque este es el acceso, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cómo podemos disfrutar de nuestro lote desde la entrada. Entonces este lote lo vamos a girar y ya el sol de la mañana nos va a quedar al contrario, así como se aprecia acá. Entonces nuestro nuevo acceso será por este lado, o sea, los 20 metros de frente estarían por acá, los 40 de largo por acá, y estamos rotando nuestro lote para tener una mayor comprensión del espacio. Entonces entramos, por eso tenemos la palabra aquí acceso, entramos por aquí y aquí ya hago una primera disposición de espacios como se recomendó en esta parte, ¿cierto? Entonces al girarla vuelve y queda así. Primero el arbolito, pues que lo preservamos, lo cuidamos y lo dejamos como centro del proyecto, que me parece muy interesante. Y al lado de ese arbolito pues vamos a dejar esto que sería como una tarimita de madera, y esta sería como la zona verde del árbol, ¿cierto? Para que el árbol se sienta despejadito, y entonces podemos replegarnos hacia la derecha para nuestra vivienda. Lo mismo aquí en esta parte. Aquí más o menos estaríamos dando un retroceso con el borde del lindero de más o menos 1,5 metros. Entonces en esta primera configuración entramos a la vivienda, nos encontramos con un área verde, nos encontramos aquí con un área semidura, porque podría ser en madera, como una tarimita que nos reciba, ¿cierto? Al lado de nuestro árbol, pero en la entrada, en este caso, tendríamos como una pequeña, no pues ni tan pequeña, porque esto tiene 4, de aquí a aquí, tiene 4 metros, y de aquí a aquí tiene 8 metros, sería como una gran sala pero abierta. Por eso aquí le ponemos sala abierta de reuniones familiares, porque esta sería un espacio general como para las fiestas, como para las reuniones familiares, que va a ser bastante destapado alrededor, pero cubierto, debe ser cubierto. Y aquí sería como la zona de barbecue. Si esta configuración agrada, pues tendríamos, tan pronto entramos al proyecto, nos encontraríamos de primero con esto. ¿Por qué lo ubico acá? Porque esto vendría a ser como lo más público que tendría la vivienda, y en la medida que vamos avanzando nos vamos a encontrar con los elementos más privados de la vivienda como tal, terminando aquí en nuestra zona de huerta. Bien, entonces tendríamos por aquí nuestra sala de reuniones familiares. Aquí estaría la parte de barbecue, donde estaría el asador, qué sé yo. Esto a efectos de construcción funciona muy bien acá, porque si yo aquí voy a tener también la cocina, del proyecto, porque una cosa es la cocina del proyecto y otra cosa es la cocina o la zona de asador, de barbecue. Si las tengo cerca, pues esto me va a permitir ahorros en cuanto a tuberías. Me va a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, si en algún momento hay una reunión familiar acá y aquí dicen, ay, bueno, hagamos un asado, una carnita al barril, o bueno, las diferentes cosas, una carnita asada en la parrilla aquí de la zona barbecue, y de pronto dicen, ay, pero queremos cocinar unas papas, qué sé yo. Bueno, entonces
la cocina, al quedar acá muy pegadita a la barra de barbecue, a la zona de asados, pues va a ser muy clave, porque estas dos tienen actividades semejantes y va a ser muy versátil el manejo del trabajo, porque mientras uno está por acá asando, el otro está por acá preparando otra cosa o lavando la loza, ¿cierto? Asimismo, aquí en este espacio puede quedar un comedor pequeño, una barra, ¿sí? Eh, pero estas tres actividades me parece que son fundamentales dentro del proyecto, que queden así, porque a veces hay proyectos donde uno ve que la cocina del proyecto está bastante retirada de la zona de asados, y eso genera algunas dificultades en algunos momentos cuando se prepara algo en un lado y se prepara algo en el otro. Entonces tienen que hacer algún recorrido por allá largo de un lado a otro. Entonces me parece que es muy compatible y que funciona muy bien. Incluso por acá podríamos tener hasta una ventanita para que de esta cocina con esta parte de asados haya una comunicación casi directa. Entonces me parece que sería importante eso. Bueno, seguimos avanzando con el proyecto, y esto tendría que ser un corredorcito, pero más bien cubierto, ¿vale? Un corredor de circulación. Entonces tenemos aquí nuestro comedor cocina y pasamos a una sala que yo le llamé sala íntima. ¿Por qué? Porque esta área tranquilamente puede ser usada en reuniones familiares o en momentos donde la gente quiera sentirse un poquito como más al aire libre, ¿vale? Pero esta sí sería una salita más recogida, una salita que podría tener su área de audio, su área de sonido, de pronto su pantalla gigante. Entonces esto ya tendría que diseñarse de esa manera. Y este pedacito que es como la esquina de la L, que es el pedacito, llamémoslo así, como el pedacito feo, el pedacito menos bonito, llamémoslo así, del proyecto, es donde podemos meter la parte de la zona húmeda, donde podemos tener patio de ropas, un baño general del proyecto, ¿cierto? Y de repente si a los propietarios les llama la atención, se podría tener de pronto un área de baño turco, qué sé yo. Bueno, eso ya los propietarios tomarán sus determinaciones con respecto a esa parte del programa. Entonces esta parte que se desea esconder, que no es una zona que no le gustaría a uno más bien tener escondidita, esta esquinita es la que funciona mejor para ello. Bueno, esta primera opción es pensando en desarrollar el proyecto, desarrollar el proyecto en un solo piso, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? Repetimos todo el proceso. Tenemos una sala abierta, familiar, de reuniones sociales, amplia, de 4 por 12, perdón, por 8, de 4 por 8, y la zona de cocina, que también puede contener un comedor, ¿cierto? O una barra comedor y un comedor. La sala que es ya sala del proyecto, una sala más bien íntima, por eso le pongo así, sala íntima, que no es tan íntima porque puede funcionar también para los invitados en un momento dado, ¿sí? Y aquí vendría 3 zonas importantes: alcoba 1, que sería la alcoba de los padres; alcoba 2, alcoba por ejemplo para los hijos, pensando en hijos a futuro; y este sería el estudio. O en un momento dado, si no tenemos hijos, pues de repente esta alcoba se puede convertir en un estudio, y esta alcoba más bien que sería una alcoba para visitas. Sería una alcoba más grandota que podría contener unos 3 camarotes para acomodar unas 6 personas que queden bien comoditas allí. Para el caso de las personas que vengan de lejos a visitarlos, entonces puede funcionar aquí. O puede ser un estudio. Este estudio, pensando en que un solo estudio nos pueda funcionar para los dos propietarios. Pero pues ya viene una segunda opción. La segunda opción, entonces entramos a nuestro proyecto, y aquí cambia la cosa un poco. Aquí
aquí ya no vamos a tener en esta zona de atrás dos alcobas, sino que en caso de querramos tener estudios por aparte, podemos tener en el primer piso estudios y a nivel de mezzanini de segundo nivel, no necesariamente tiene que ser un piso entero, sino que un nivel superior, podríamos tener alcobas, ¿sí? Y entonces fíjense que ya el estudio aquí ya no es estudio, sino que se convierte en un espacio de habitación para huéspedes. Tendríamos dos estudios que a mi concepto también son muy interesantes, porque tendríamos este jardín exterior, esta zona del arbolito. Estos estudios tendrían una visual directa aquí, pero también estos estudios tendrían visual a la huerta. Entonces es algo muy interesante porque va a ser muy agradable, que por un lado tengo naturaleza y por el otro lado también. ¿Qué pasa por ejemplo con esta sala? Esta sala pues de la vista es al vecino, que pues no nos interesa mirar al vecino, pero sí tiene este frente acá. Entonces, ¿cuál es la cualidad bonita de esta parte? La cualidad bonita de esta parte es que tenemos vistas lindas a ambos lados, ¿sí? Tanto para la zona de huerta como para nuestra zona del corazón de nuestro proyecto, que es nuestro arbolito, ¿vale? También aquí me faltó mencionar que en la primera propuesta y en la segunda está el jacuzzi. Esto puede ser un jacuzzi o puede ser una piscina pequeña, ¿vale? Y esto funciona muy bien con esta tarima semidura de madera, que es también muy agradable para jugar y para disfrutar al aire libre. Recordemos que el sol hace este recorrido, ¿no? Recordemos que el sol hace este recorrido, sale por el oriente, aquí está al contrario porque giramos el lote, recordemos. Entonces sale por acá, hace el recorrido y se oculta por acá. Entonces, como sale por acá, entonces toda esta parte va a recibir el sol de la mañana, pero se va a ocultar hacia la derecha, y entonces esta parte, estas paredes son las que van a recibir el sol de la tarde, lo que quiere decir que acá el sol, la zona del arbolito y un poquito de esta zona va a recibir la sombra, va a ser bañada por la sombra de este volumen. Entonces más adelante vamos a ver qué alturas podría tener este volumen y qué alturas podría tener este volumen de acá. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Aquí todo está igual. Aquí todo está igual. Sería la sala de reuniones a la entrada. Tendríamos comedor, cocina en esta parte. La sala íntima por aquí. Nuestra zona húmeda de patio de ropas y baño general. Aquí viene escondidito. Esta parte es ideal para eso. En esta opción número 3 estamos dejando este bloque de 4 metros por 8 metros para dejar un salón, comedor y cocina. Pero esto sería del proyecto, ¿no? Digamos, de la parte familiar, ¿no? Entonces ya sería un salón comedor que tranquilamente este salón comedor puede tener doble altura, ¿sí? Esta parte puede tener doble altura, y pues a nivel de acceso se ve muy chévere, porque tener algo que lo reciba uno grandecito, pues bonito, ¿no? ¿Sí? Entonces esto también podría ser otra opción. Entonces esto ya sería del proyecto, y la zona de reuniones generales que antes estaba aquí, ahora pasa para atrás, pasa para acá. Y fíjese que aquí el jacuzzi lo saqué de acá y lo pasé allá atrás escondido. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener mi salón de reuniones ya un poquito más adentro, esto se va a ver muy chévere, en el sentido que si yo estoy aquí jugando con los niños, con los familiares, yo puedo ver hacia el fondo, puedo ver las maticas del huerto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las dos anteriores? No, en las dos anteriores hay una barrera. Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si mi intención es que en mi proyecto no se vea, yo no quiero que se me vean allá los tomates, se me vea la zanahoria y todo eso, entonces esta sería una buena opción: dejar estudios o dejar alcobas de primer piso, y esto me va a hacer mi barrera visual para que mi huerta técnicamente no
no sea visitada, o sea, como que esto nos genera una barrera que impide que pasemos a la huerta. Pero si por otro lado queremos también chicanear con nuestros tomates y nuestras zanahorias y nuestras verduritas que tengamos acá, y a mí me gusta mucho también esa idea y mostrarlos, digamos así, pues podemos utilizar esta tercera opción. Y en esta opción las dos alcobas estarían a este costado. ¿Qué pasa con estas dos alcobas? Estas dos alcobas, al ponerlas aquí y no acá, van a recibir más sol. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo a mí me gusta decir, ay no, es que me gusta, cuando es fin de semana y me gusta dormir las tardes, pues aquí estas alcobas no va a ser como muy agradable para dormir las tardes, porque el sol me va a pegar en esta pared, ¿sí? El sol me va a pegar en esta pared y pues no va a ser tan rico dormir, porque va a ser un poquito más caluroso. Ahora, si yo digo, yo quiero que el sol me le pegue a esta pared y que estas alcobas sean así como calurositas, para que en la noche no necesite utilizar cobijas y mis alcobas estén calurositas en la noche un poquito, pues vale la pena dejarlas acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que al estar las alcobas aquí, el sol va a pasar. Recordemos que el sol sale por la mañana de por acá y avanza hacia la derecha y se oculta por acá. Entonces, al estar esta sola habitación o este estudio es el que iría a recibir el sol de la mañana, y al estar en esta forma, estas habitaciones van a tener un poquito menor temperatura, un poquito menor calor que si están acá. Entonces, en esta tercera opción cambiaron el lugar posible de las habitaciones. Esta opción cuarta, ¿qué tendría? Esta opción cuarta está salón comedor, o sea, esta zona sería para la familia, para los que viven acá, ¿cierto? La galería o sala de reuniones familiares estaría aquí atrás, ¿cierto? Recordemos que esta opción permite que todo esto sea visual, es decir, yo estoy sentado acá en una silla y yo puedo ver los tomates al otro lado aquí de la huerta. El jacuzzi en este caso el jacuzzi se puede dejar acá. Igual se podría dejar si yo quiero que el jacuzzi sea algo más íntimo, más privado, pero quiero también las alcobas acá. Este jacuzzi lo puedo mover acá y yo puedo dejar otra puerta desde las alcobas para pasar a ese jacuzzi y tener aquí una zona un poco más escondida, más privada. Eso ya también sería a gusto, a criterio de los clientes, de los propietarios. Bien, entonces, ¿qué es lo diferente? De esta número 4? Esta número 4 tendríamos estudios a nivel de primer piso, 2 estudios y alcobas a nivel de segundo nivel, alcobas más bien como a estilo mezzanini, ¿cierto? De segundo nivel, y entonces aquí tendríamos una altura mayor. En la opción 1, esta zona sería más bien bajita, porque para las alcobas y para el estudio no necesitamos tener una altura considerable, ¿cierto? Pero si lo vemos en esta opción 4, que vamos a tener unas alcobas a segundo nivel, a nivel de segundo piso, pues acá sí tendríamos que tener una altura considerable, más o menos de 6 metros, 5 metros, entre 5 y 7 metros, y esto de alguna manera es positivo en el sentido de la sombra que le puede dar a esta zona en las horas de la tarde, porque recordemos que el sol en la tarde se ubica en este punto. Ya aquí este interrogante es precisamente para eso, para que los propietarios me digan, bueno, Cristian, queremos estudios acá, queremos habitaciones acá, no, queremos la zona de sala general o sala familiar abierta acá, o intercambiar, ¿vale? Entonces quedamos hasta aquí. Esta parte sería la parte de el esquema. Continuemos con el esquema de masa. ¿Qué es el esquema de masa? Son unas cajitas que dibujamos, así como estas, pero en altura, para analizar cómo se vería nuestro proyecto, pero en la parte vertical.
entonces procedamos a ver esas cajitas por aquí. Y la opción número 1, por ejemplo, esta opción número 1, donde tendríamos sala abierta de reuniones a la entrada y tendríamos alcobas atrás y estudio, se vería más o menos ese volumen, se vería de esta manera. Tendríamos una altura mayor para la zona abierta para el público, llamémoslo así, que sería esta del acceso, ¿sí? Que sería bastante libre. Esta altura la podríamos manejar aquí arriba también o la podemos dejar abajo. Para efectos estéticos, esta parte se va a ver mucho más bonita arriba, completo todo el volumen alto, pero para efectos útiles es más práctico así bajita, para que cuando uno esté caminando por acá, pues sea cubierto de la lluvia y el sol. ¿Qué quiere decir? Que si esto está arriba no nos va a cubrir. Sí, nos va a cubrir un poco, pero al tener mayor altura, pues la lluvia que de pronto incida en este sentido, pues esto se va a mojar más. Los únicos elementos que están fijos sería el arbolito, que es el consentido de este proyecto, y esta zona de aquí atrás, que sería la zona húmeda de baños y de lavandería. De resto, todo lo demás está sujeto a cambio, ¿vale? Bien, entonces esta primera opción se vería a nivel de volumen, así como se la estoy mostrando acá. Se vería todo esto como a nivel de primer piso, únicamente todo plano. ¿Cómo sería el esquema de masa de la opción número 2? La alcoba de huéspedes, que es bajita relativamente, dependiendo si usamos camarotes o no, y tendremos un volumen aquí mayor, con un nivel adicional para las alcobas, ¿cierto? Para las alcobas sobre cada uno de los estudios. Entonces este tendría un segundo nivel encima. Entonces más o menos se podría observar más o menos así. Entonces recordemos que si tenemos a nivel de primer piso alcobas o estudio, pues no podemos ver hacia atrás. Nuestra zona de huerto aquí atrás quedaría totalmente oculta, escondida por aquí atrás, ¿sí? Y entonces nuestra zona de dormitorios de segundo nivel nos daría mayor volumen aquí. Pues a ciertas horas del día esto también nos va a dar algo de sombra hacia el frente, porque recordemos que el recorrido del sol va hacia el sur. Recordemos que el norte está por acá, sur por acá, oriente por aquí y occidente por acá. Entonces, ¿se puede invertir todo esto para acá? Sí, claro que sí se puede invertir todo, pero vuelve el tema del sol. ¿Cuál es la sombra que yo prefiero mejor? Si la sombra del proyecto en horas de la mañana o en horas de la tarde. Bien, entonces ¿cómo sería el esquema de masas de este número 3? El de este número 3 realmente sería alto también adelante, a pesar de ser salón comedor del proyecto, llamémoslo así, o de la pareja. Sería el salón comedor de la pareja. También tendría una altura y media como mínimo, pero aquí estaría planito, y aquí estaría hueco, es decir, porque se permearía la visual desde este lugar hacia la huerta, ¿cierto que sí? Y aquí, ¿qué ocurriría? Sin embargo, esto también tendría casi doble altura o altura y media. Por ser la sala de reuniones, es agradable tener buena altura de la cubierta para que esto sea fresco también, ¿vale? Bien, y aquí sería la otra opción del esquema de masas para la opción número 4, donde tendríamos también altura aquí, doble altura aquí por la alcoba a nivel de segundo piso. Entonces, ¿cómo se vería más o menos eso? Se vería más o menos, activamos esto aquí,
y se vería como otro volumen aquí encima, porque tendríamos la parte de dormitorios. Recordemos que estos volúmenes son muy sencillos y lo que pretenden es mostrar las alturas, ¿no? Mostrar qué es lo que quedaría construido y qué es lo que no. Para más o menos acercarnos un poquito a cómo se vería esto ya construido, así incluso siendo cajitas simples como estas, cómo se vería más o menos. Pues aquí tengo algunas imágenes que les voy a compartir para pasar al punto D. ¿Cuál es el punto D? El esquema de paisaje, ¿no? El esquema de paisaje, pues por lo pronto no tenemos diseño de cómo realmente va a quedar la construcción, porque depende de muchos criterios que todavía nos faltan revisar con los propietarios. Esta imagen más o menos nos muestra cómo sería el esquema número 1, ¿sí? Que está la barrera que no podemos ver atrás. Esto está la barrera, está el jacuzzi que es muy chévere tenerlo acá, o piscina pequeña. Está el piso que sería muy delicioso hacer este piso como en maderita, bien agradable para estar sentado directamente en el piso o acostarse. Recordemos que si esto está alto, en las horas de la tarde esto va a tener algo de sombra sobre esta zona y uno puede recostarse aquí tranquilamente, disfrutar con unos cojincitos sobre el suelo, y eso es delicioso. Bien, ¿cómo sería un esquema teniendo en cuenta lo planteado en la opción número 2? Según la opción número 2, tendríamos una imagen más o menos así, ¿sí? Una imagen más o menos así, donde tenemos sala a doble altura, ¿sí? Recordemos que estas son cajitas, simplemente nos ayudan más o menos a entender qué puede pasar con el diseño si lo hacemos unas zonas a un solo nivel de primer piso o a 2 niveles, ¿sí? Si lo hiciéramos como dice el primer punto, pues todo sería plano a nivel de un solo piso, y de pronto lo único que tendría un poquito de altura mayor sería esta sala abierta, ¿no? Entonces seguimos por acá. Recordemos que en la anterior pues no teníamos nada aquí encima, y en esta opción tenemos alcobas en un nivel superior. Es más importante este volumen en altura para que nos dé sombra acá, sobre todo en las horas de la tarde, que no esta parte. Entonces aquí no es algo que digamos que tengamos una condición que nos invite a pensar en tener volumen alto acá. Sin embargo, si esto se vuelve espacio abierto, de sala abierta, pues en ese aspecto sí de todas maneras también tendríamos que manejar cierta altura. De esta opción número 3, donde tenemos la sala de reuniones en este punto, y nos permite apreciar la zona de huertos desde este punto. Muy bien. Y el esquema número 4 sería este, donde tenemos estudios al primer piso acá, tenemos unos estudios que no nos van a permitir ver hacia allá, alcobas en el segundo nivel. Lo importante de estas volumetrías, es más o menos entender cómo funcionaría el proyecto a diferentes horas del día y en qué lugares nos sería más útil o no tener de pronto las dobles alturas. Y también si en un momento dado, esto sí me parece un tema bien importante, si deseamos o no ver el huerto atrás. Eso yo creo que automáticamente eso nos va a ayudar a tomar una determinación en que si ponemos alcobas aquí o no. Lo mismo si ponemos las alcobas acá o no. ¿Qué queda como de tareita? ¿Qué queda como de tarea aquí en toda esta reflexión que hemos hecho de estos 5 puntos que hemos tocado, en este corto video? Primero, pues definir si este programa es suficiente, o si de repente me dicen no, realmente vamos a necesitar solo una habitación, pues
hacer los respectivos ajustes y sobre todo pues definir este formato en blanco, yo lo llamo así, un formato en blanco donde podemos definir y tomar una decisión. Mi labor en esta parte de proceso es tratar de mostrarles y explicarles cómo funcionaría la vivienda en las diferentes configuraciones que podamos tener. Si me dicen, no, Cristian, en la parte de reuniones es muy agradable allá atrás, está muy chévere, queremos que los huéspedes estén alejados completamente de nuestras habitaciones, entonces esta opción número 3 podría ser la acertada. Si me dicen, no, Cristian, es que nosotros deseamos es que las personas entren a nuestro proyecto y cuando tenemos muchos invitados, de pronto tenemos invitados de primera comunión o no sé, o bueno, diferentes reuniones familiares, queremos que ellos apenas lleguen hasta acá y si acaso vayan hasta el baño general aquí y se devuelvan, pero que no tengan como mucho que ver con el resto del programa. Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? Saber que cualquier decisión que tomen, pues nos favorece para unas cosas y nos desfavorece para otras. Entonces, saber si podemos ver el huerto desde acá es importante, o si queremos el huerto totalmente esconderlo. Otra cosita, si el jacuzzi es interesante tenerlo acá o es interesante tenerlo aquí atrás, ¿sí? Porque igual si lo queremos tener acá, el portón, si se desea, puede ser un portón un poco más cerrado para que de pronto se sienta más a gusto aquí en este jacuzzi, en esta zona, y de pronto no ser molestados por la gente que de pronto pueda pasar por la carretera. Entonces, cada decisión es importante tomarla en el sentido práctico, ¿no? En el sentido de decir, hombre, me conviene. Si dicen, bueno, queremos las habitaciones acá. Chinacota, hay épocas del año que de pronto es un poquito bastante frío y entonces nos conviene las habitaciones acá para que por la tarde le pegue todo el solazo aquí y estén abrigaditas las habitaciones para la noche. Pero si por ejemplo me dicen, no, es que esas dos habitaciones las queremos para ponerle aire acondicionado, entonces ahí sí convendría poner las habitaciones mejor aquí, porque aquí ya va a haber un gasto energético menor. Entonces cada cambio, cada ubicación de espacio nos hará disfrutar del proyecto de una manera diferente, ¿sí? Si de repente ustedes son de los que dicen, no, es que queremos un lugar de habitaciones un poco más frescas, pero no usar aire acondicionado, entonces esta también sería la mejor opción, que no dejar las habitaciones en este costado, ¿vale? Entonces ahí queda como de tarea esta que sería como la quinta, ¿no? Esta sería como la quinta opción, que ya sería la opción dada por los propietarios, teniendo en cuenta todas estas observaciones y tomando la decisión de dónde dejar cada elemento. Recuerden que todo puede cambiar, todas estas funciones pueden cambiar, pero lo deseable es que en el momento que se tome la decisión ya quedemos con cada determinación que quede ahí. ¿Por qué? Porque después ya vamos pasando a otros elementos más puntuales dentro del proyecto. Entonces es importante como definir primero que todo eso, ¿vale? Entonces es un gusto para mí compartirles esta información y espero que haya sido lo más clara posible. Y igual pues cualquier duda, cualquier inquietud, no olviden preguntarme, que con muchísimo gusto estaré para resolver sus inquietudes. Entonces que tengan muy buen día, muchas bendiciones.